La diarrea en inmunosuprimidos y los distintos agentes virales, este es un tema claramente que está definido y dirigido a aquellos pacientes internados que tienen algún nivel de inmunosupresión. ¿Qué es diarrea? Es el aumento en el volumen y frecuencia de las evacuaciones en relación al hábito normal del individuo. Desde un punto de vista funcional podemos definirla como la presencia de evacuaciones líquidas o pastosas en cantidad superior a 200 gramos en 24 horas. ¿Cuáles son los agentes virales de diarrea en inmunosuprimido? El primero de todos es el citomegalovirus. Luego tenemos otro grupo, el adenovirus, herpes simplex, rotavirus, en menor frecuencia los picovirnavirus, y tenemos con una frecuencia mayor los astrovirus, norovirus y saporovirus. Muchos de estos virus van a requerir de la herramienta molecular para poder llegar al diagnóstico. Algunos comentarios fundamentales sobre la diarrea en inmunosuprimidos. Los virus productores o asociados a diarrea en inmunosuprimidos primero son difíciles de cultivar. Por ello el diagnóstico estuvo siempre reservado a la observación de microscopía electrónica. Segundo, el diagnóstico viral en la actualidad se realiza en materia fecal, de reciente emisión, que se recolecta en frasco estéril sin ningún tipo de aditivo o con un hisopo en cantidad suficiente, 0,1 gramo de heces sólidas o 100 microlitros de heces líquidas. Estas muestras pueden ser almacenadas hasta su procesamiento a 2 a 8 grados durante 8 días y a menos 20 grados por largo tiempo. Hoy sabemos que se disponen de métodos comerciales para el screening rápido de las diarreas en inmunosuprimidos, con una sensibilidad que va del 75 al 92% y una especificidad que alcanza el 100%. Ensayos rápidos cuyos resultados están dentro de 1 hora a 24 horas, como la aglutinación en partícula de látex, inmunocromatografía y ELISA. Sin embargo, es importante destacar que hay ensayos moleculares que ponen en evidencia ciertos tipos de virus característicos, agentes patógenos de diarreas en estos pacientes inmunosuprimidos, como ser la PCR con transcripción reversa y el análisis con enzimas de restricción. Los agentes virales que son infrecuentes, y esto lo podemos ver en trasplantado de médula ósea, los norovirus y saporovirus, son agentes que están fuertemente asociados a diarreas del viajero y tienen algunas características necesarias conocer. Una de ellas es su alta variabilidad genómica, su gran dificultad diagnóstica y la alta resistencia a desinfectantes. Por ello, en el esquema de análisis, partiendo como muestra única la materia fecal, norovirus, saporovirus son los que deben realizarse su diagnóstico a través de la herramienta molecular, a través de una PCR previa transcripción reversa, dado que son virus a-RNA. Los virus respiratorios son de fácil diagnóstico en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes oncohematológicos pasan a ser un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico molecular está restringido a la aplicación de la reacción en cadena de la PCR en distintos formatos: PCR directa o PCR con transcripción reversa o la PCR en tiempo real. Es decir, podemos visualizar en un gel los resultados de amplificación de una PCR directa o de una PCR con transcripción con reversa, o podemos ver las curvas en un equipo donde podemos ver los niveles de fluorescencia y podemos analizar los resultados de una PCR en tiempo real. Lo característico en el diagnóstico molecular de los virus respiratorios es que podemos utilizar lo que se conoce como multiplex in-house o multiplex comerciales. Esto significa que podemos detectar 7 virus, por ejemplo, como esta Hexaplex, o 20 virus o más virus inclusive. Lo más importante de estas multiplex que hay que tener en cuenta es fundamentalmente los niveles de detección, los límites de detección, sus niveles de sensibilidad. También disponemos de una multiplex que está seguida de hibridación con sondas en microesfera, que se conoce como el sistema Luminex,
y también tenemos los microarrays, que nos permiten a nosotros, como herramienta molecular, poner en evidencia múltiples virus en forma simultánea. ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico molecular en virus respiratorios? Primero, que aumenta la detección viral. Los métodos clásicos mientras detectan un 30% de aquellos patógenos difíciles en pacientes oncohematológicos, los moleculares detectan el 60%. Detectan infecciones múltiples en los moleculares. La posibilidad de utilizar PCR múltiples nos permite a nosotros detectar entre 20 y 26 virus en una misma muestra. La posibilidad de cuantificar y la posibilidad también de estudiar virus que no se cultivan o que no tienen anticuerpos, como algunos ejemplos, los rinovirus, enterovirus o los coronavirus. De hecho, que la multiplex PCR o PCR en tiempo real es claramente ventajosa con respecto a las características de una PCR clásica. En población pediátrica, el diagnóstico viral se realiza por métodos clásicos como la inmunofluorescencia indirecta, cuya sensibilidad alcanza solo hasta el 38%. Utilizando métodos moleculares podemos llegar al 53%. Esto es, el uso de la Real-Time PCR aumenta la detección de acuerdo al tipo de virus, por ejemplo, un 7% más en el sincicial respiratorio, pudiendo llegar hasta un 89% más en los parainfluenza de tipo 2. Los métodos moleculares versus los tradicionales. En pacientes oncohematológicos, la Real-Time versus el cultivo. El diagnóstico realmente aumenta la sensibilidad, aumenta en enfermos y en asintomáticos. Fíjense, 21% en enfermos versus el 63% utilizando métodos moleculares. En pacientes asintomáticos, la detección por métodos clásicos es del 1% versus el 9% utilizando métodos, herramientas moleculares, métodos cuantitativos como los que tenemos ahora actualmente disponibles. 70 pacientes oncohematológicos con insuficiencia respiratoria alta, por ejemplo, 82 muestras acá, claramente en muestras que son de cultivo más inmunofluorescencia, con virus que son algunos cultivables. En 17 virus se hizo la PCR múltiples por Luminex. El diagnóstico en cultivo detectó un 12% y la PCR más detección por Luminex un 38%. En los virus cultivables, Luminex detectó un 89% versus el cultivo que detectó solo el 55%. Esto habla claramente que los métodos moleculares en determinadas poblaciones son mucho más sensibles y ponen el rótulo de diagnóstico en una forma contundente versus los métodos tradicionales. La gran ventaja del método molecular en el área oncohematológica está relacionada claramente con el alto costo, con la dificultad en la estandarización de estas metodologías. Muchas de estas técnicas son de desarrollo in-house, lo cual hace difícil comparar los resultados. No todos los kits comerciales están aprobados para diagnóstico, por ello no son IVD, sino RUO. Falta de controles internos y sobre todo la evaluación de falsos positivos y negativos. Esto es importante tener en cuenta, porque esta importancia radica en estos comentarios que hacen a toda el área molecular utilizada para el diagnóstico virológico. Hay que tener en cuenta que todas las ventajas mostradas de los ensayos moleculares en distintas poblaciones van a tener que tener un cuidado extremo. ¿Por qué? Porque los ensayos moleculares tienen que estar validados. Los ensayos moleculares deben estar estandarizados y los ensayos moleculares deben tener controles de calidad. Los ensayos moleculares comerciales, a su vez, deben permitirnos conocer su trazabilidad. Esto es, la herramienta molecular es una herramienta nueva, rápida, moderna, alta sensibilidad y especificidad.